mucho el comentario que me has hecho porque varias veces me ha interesado por eso. Él habla de su familia, pero no explica que ha estado en España. Entonces esa era mi deducción, pero no lo sabía con seguridad. Me imagino que lo dice Amorosa en la historia de la literatura o en alguna obra en particular, porque la historia de la literatura sí que la conozco bien, pero no se me había escapado este detalle. Aprovecho para decir que yo creo que todos. El único que estoy seguro, vamos, me llamaría la atención, que no regresa a España es Madariaga, a pesar de que era una activista frente a la intransigencia de la izquierda y a la intransigencia de la derecha. Yo creo que no regresa hasta la muerte de Franco a España, de todo este grupo. Los demás yo creo que empiezan a regresar muy pronto. eh, que estuvo en la Universidad de Granada en esos años, fue muy bien acogido y bueno, en el Departamento de Literatura, cosa que me llama la atención porque ahora cuando he intentado invitar a algunos rehuyen el tema, no sé, probablemente por desconocimiento, ¿no?, en nuestra propia universidad, pero sí profesores como don Emilio Orozco, Antonio Gallego Morel, lo recibieron en los veranos, no pudo celebrar conferencias porque era verano y entonces ellos le prometieron, pero incluso lo llegaron a llevar a la biblioteca de la facultad a enseñarles su obra, que estaban allí y que los estudiantes las conocían. Es decir, y estamos hablando de los años 50 y de los años 60. Vino varias veces y él tenía un recuerdo especial porque estaba muy unido en su memoria infantil y juvenil a la ciudad. Todo eso tiene que ver con el desencanto te felicito también, de la República, ¿no? Él, a los llamamientos de Salvador de Madariaga de unirse, de Venceslao Roces, desde México, de unirse a la causa republicana haciendo reclamaciones en el ámbito internacional, llamar a la huelga general, todo aquello que sobre todo lideraba el Partido Comunista. Salvador de Madariaga, Américo Castro rehuye completamente y ayer lo dije aquí, manifiesta su fidelidad a la República en varias ocasiones, dice que incluso ha contribuido económicamente a la misma, pero no quiere, digamos que podría estar en esa tercera España que tú dices, en pos de una política de reconciliación nacional de facto, ya que él no sigue el dictum del Partido Comunista, que es la principal fuerza de la oposición. Pero sí es verdad que yo creo que el Partido Comunista, en el caso Santiago Carrillo, la Pasionaria y los demás, sí que intuyeron que esa España intelectual que tanto les interesaba y que luego integraron en la transición, sí que es verdad que les recogieron ese reto ya desde muy pronto. El propio Carrillo, con las antenas muy bien puestas, que este grupo no lo iba a acompañar si no iba a ser bajo esos parámetros, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque, claro, llega hasta la propia transición, donde el último en aparecer pues son Salvador de Madariaga y Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? O sea, porque todos los demás pues van apareciendo previamente. Incluso fíjate que tuvo una amistad peligrosa, le ha llamado alguno, con Camilo José Cela, ¿no? Yo lo dije ayer porque lo dejaba publicar en papel de Saurarman, que era realmente para él era pues un espacio de libertad, y eso lo unió a este personaje, para mí personaje, que era Camilo José Cela, que se ganó su voluntad gracias a este favor, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero sí es verdad que es un grupo muy ambiguo y a día de la fecha seguimos en las mismas, es decir, lo que pasa es que tiene más base social, ¿no?, que la que tuvo en su momento, el problema de la República de los Intelectuales, ¿no? Os felicito. Yo le quería también preguntar ya aprovechando, Antonio de Diego, que agradecerle que nos haya llevado a ese mundo comparativo. Ya habíamos hablado en alguna ocasión, yo me había cerrado un poco en banda,
pero sí que es verdad que comparar los incomparables es muy importante, ¿no? Es uno de los fundamentos del método etnológico, ¿no? Y claro, esos intentos categoriales de conseguir fusionar en el ámbito del conocimiento y poner las bases son evidentemente de sociedades abocadas a estar en continuas transiciones, invasiones o no invasiones, conversiones, cambios de espacios vitales para construir una morada vital convivencial, resulta fundamental el papel imaginario que ocupan los intelectuales. El propio Gandhi, que procede en la India del ámbito hindú, intenta también igualmente construir este mundo y lo paga bien caro. Entonces es muy, yo recuerdo aquella escena en la película Gandhi que refleja muy bien su biografía cuando un señor asesina a un niño porque es musulmán y él le dice, sí, pues ahora vas a adoptar un niño musulmán y lo vas a educar como musulmán, es decir, aunque sea hindú. Y él, o sea, todo ese espacio de convivialidad y convivencia que al fin y al cabo, y a pesar de su conservadurismo, o precisamente por su conservadurismo, yo diría, o precisamente por su conservadurismo, que le permite la longue durée, la mirada distante, yo creo que nos inspiran Itzbal y Américo Castro y otros autores que nosotros intentamos recuperar, como son Gilberto Freire, Fernando Ortiz, y a los cuales se puede añadir una nómina de intelectuales que han sido marginados. Es decir, realmente hoy, bueno, en Cuba sí ocupa Fernando Ortiz un papel muy relevante, pero Gilberto Freire sí, pero no. Son gente muy internacionalizada, todos ellos, es decir, hablan lenguas, frecuentan universidades americanas y francesas y alemanas, es decir, saben, no son ignorantes del mundo, pero tienen un sentido de la pertenencia, del genio local muy relevante. Entonces, claro, alzar hoy frente, por ejemplo, frente a las corrientes puramente extranjerizantes, que son, por ejemplo, le hemos hablado muchas veces del pensamiento decolonial, que parece que nos lanza inmediatamente sobre unos problemas extraños, recuperar el pensamiento, no para seguirlo miméticamente, evidentemente, sabiendo como el hoy, yo también voy a ser crítico con Américo Castro, es decir, pero sabiendo que en la base fundamental hay una pulsión de conocimiento, de racionalidad y de todo esto extraordinaria, epocal, ¿no? Como es obvio, ¿no? Epocal, ¿no? Marcada por el ese. Pero es que yo me temo que las corrientes, los jóvenes hoy cuando siguen determinadas corrientes, que también participaríamos de algunos de sus criterios. Aquí está José Antonio, yo participaría de la idea descolonial, ¿no? Francamente, de la colonialidad, como el hoy también le gusta la expresión colonialidad del poder, ¿no? Que decía ¿no? algunos de nuestros queridos colegas de este pensamiento. Pero nos hacen falta incardinarlo en instrumentos y discursos locales, es decir, que están ahí, ¿no? Están a disposición para ser leídos, ¿no? Es evidente que los Estados Unidos, voy a decir una cosa, es evidente que Estados Unidos, en la época, te voy a decir el hoy, porque esto lo estudié en lo estudié en Estados Unidos, la OSS, la Organización del Servicio Secreto Norteamericano, sí que es verdad, precedente de la CIA, que tenía una rama, la RB, que se encargaba de la captación de intelectuales. Entonces, en la época de Donovan, cuando Donovan además se entendía muy bien con la Unión Soviética, antes de que llegase el senador McCarthy y toda esta serie de cosas, ellos tenían una rama que incluso captó a la Escuela de Frankfurt. Es decir, la Escuela de Frankfurt ocupa un edificio de la Columbia cerca del Central Park porque hay un pacto porque ellos van a ser los encargados de la desnazificación imaginaria. Entonces, es obvio que el servicio secreto norteamericano está nuestra Ruth Kennedy, nuestra Margaret Mead, nuestro Gregory Bateson, todos están colaborando activamente en esto. Y hay un núcleo, la New School,
donde va a parar Fernando de los Ríos, entre otros, Miguel Pizarro, de aquí de Granada, Levi Strauss, todos ellos, que están en ese proceso de captación, de alguna manera, para esa democracia expansiva que América ha puesto en marcha antes, ¿no? Ese modelo talasocrático y de gobierno indirecto, ¿no? O sea, que es obvio que Américo Castro ha pagado un peaje. Cuando él se plantea quedarse en México, hay una carta suya que está en Cuernavaca, que está y se queda diciendo, bueno, yo la verdad me quedaría en México, porque oye, estoy en la gloria, me he levantado por la mañana, este cielo y tal, dice, pero ¿con quién hablo? Primera pregunta, ¿con quién hablo? Segunda pregunta, no tengo una biblioteca. Y entonces, ¿qué hago yo? Sin una biblioteca y sin gente con quien hablar. Es decir, por la mañana saludo al cartero, al pescadero, toda esta serie de cosas, pero, y a la señora, pero no tengo las condiciones para el trabajo intelectual. Y esto resulta fundamental. A mí me parece que entonces la línea, y perdonadme ya lo último, de construir un Américo Castro fundamental, pero crítico, sabiendo la insuficiencia, los peajes que pagó, toda esta serie de cosas, es fundamental para clarificar el campo, ¿no? Que fue lo que le dije a Darío Villanueva, el presidente de la Academia, oiga, no me venga otra vez a atacarme, y cuando empezó a atacarme con el tema de Castro, que están por todos lados, es que están como si fuese una conspiración granadina, ¿no? O internacional, ¿no? Estamos por todos lados. Digo, mire, que yo no he venido a hacer aquí un elogio fuera de tiempo y de lugar. Por favor, cálmese, hombre, ¿no? Entonces, es que eso es fundamental, porque es que ese es el espíritu castriano que él lo desbordó por el señor ese de Buenos Aires, como él decía, que lo que ha dicho él hoy, evidentemente, yo no lo había pensado, pero es obvio que además porque él es ruso, era el Rus, también, que claro, ahí tuvo que haber una especie de petit histoire de famille, ¿no? Sí, porque yo, ¿no? Y no yo, que soy, o sea, y esas pequeñas envidias que se han hablado y que minaron todo el campo, ¿no? Muchas gracias, en mi opinión, a los dos. Pérez Tapias quiere intervenir. Yo simplemente quiero añadir una cosilla, que creo que en el dualismo de progresista, conservador, tradición, modernidad, creo que precisamente Américo Castro nos puede llevar a otra forma de pensar al margen de ese dualismo que nos lleva a una cierta subordinación cultural al norte de Europa, pensar el nosotros ibérico de una manera original sobre nuestras propias bases y sin que sea un pensamiento cerrado, autárquico, que es verdad que cometió esos deslices o más de un desliz, quizás hasta reaccionario, y también se explica también a veces, pues eso, con la trayectoria vital, pero creo que la originalidad es decir, vamos a pensar por nuestras propias cabezas, ¿no? Creo que lo decía el peruano, ¿no? Mariátegui para su país, pues aquí también pensar con nuestras propias cabezas y no en función de la filosofía alemana o la Revolución Francesa, sino nosotros mismos, pero claro, eso también puede llevar unos riesgos o unos resbalones, ¿no? Voy a dejar la intervención ahora a Pérez Tapias, está también Ferrín y bueno, imagino que también querrá intervenir para terminar Pellón. Bien, muchas gracias y vamos a ser breves para que dé tiempo a que nos respondan nuestros conferenciantes. Ha sido un placer escucharos a los dos. Bien, empezando por la última, la de Eloy, me alegro mucho de saludarte y de verte personalmente, aunque sea a distancia, telemáticamente. Bien, en primer lugar, la felicitación la puedo concentrar sobre el mismo título. El título, luego desglosado con todo ese recorrido biográfico intelectual, pues es muy expresivo de todo lo que hemos oído. Es decir, ese tránsito desde una posición reformista, abierta y a un hispanismo conservador. Claro, simpatizamos con la primera parte, ¿verdad? Donde encontramos unos filones que podemos considerar mucho más asumibles para las cuestiones que queremos resolver y a las cuales el mismo Pablo acaba de hacer referencia
hace unos minutos, un minuto, vamos. La pregunta es la siguiente. Es decir, expuesto como lo has hecho y bien fundado, se suscita o se aprecia una contradicción en el mismo recorrido de Américo Castro, ¿no? Es decir, un Américo Castro que nos lleva, incluso tomando como referencia una categoría, mestizaje, ¿no? Y un Américo Castro que no sabe o es muy reticente o, bueno, no se hace cargo de lo que supone el mestizaje en Iberoamérica y toma una posición muy etnocéntrica que va a parar a ese hispanismo conservador que has expuesto. Bien, entonces, ¿hay en ese recorrido una autocorrección de Américo Castro respecto a su primera etapa? Porque ese Américo Castro que corregía sus obras, que le añadía, que las reeditaba, incluso cambiando el título, bueno, pero mantenía, digamos, una trayectoria muy coherente. Y luego aquí, claro, hay un elemento que descoloca, ¿no? Y que hace que ¿por qué no aplica lo que, digamos, el paradigma con que quiso entender la realidad española, incluso desde, en fin, la realidad peninsular medieval, luego a Iberoamérica, o si queremos llamarlo así, a Hispanoamérica? Bueno, si hablamos de América Latina, se pondría nervioso Américo Castro, ¿no? Pero es la terminología que ahora se ha impuesto, ¿no? Bien, entonces la pregunta también va por ahí. Si hay una autocorrección en ese sentido, o cómo desde el primer Américo Castro se puede recuperar lo que consideremos estimables del segundo. Sería otra manera de ver las cosas, ¿no? Respecto a la posición anterior, muy sugerente, además, en fin, con fórmulas que yo creo que lo de espacio plural, ¿no? Es una fórmula que además nos puede resultar muy válida para abordar muchas situaciones también actuales a la luz de los autores comentados, Américo Castro y en este caso Iqbal. El mundo es plural, pero estamos en un momento donde desgraciadamente nos encontramos que en vez de digerir y tratar bien la pluralidad, pues hay unos movimientos regresivos y reactivos fortísimos, sean con fundamentalismos religiosos o fundamentalismos en vertiente política, o a veces mezclando las dos cosas. Habida cuenta de que el mundo intelectual, pues nos lo encontramos por las dos partes. Cuando hablabas de los espacios plurales y de todo ese mundo indostánico donde confluyen tantas corrientes, podríamos poner otros de otras latitudes de nuestro ancho mundo y más en tiempos de globalización. Pero bueno, pues desde hace años está por ahí rondando, bueno, la larga sombra de Samuel Huntington con el choque de civilizaciones, que va en dirección contraria. De Samuel Huntington cabe decir lo que decía Adorno de Spengler, que amenaza con llevar razón, amenazaba. Pero es que aunque queramos refutarlo y lo logremos intelectualmente, si así nos parece que lo hacemos, pero acaba llevando razón. Putin le está dando la razón, ¿no? Entonces, bueno, digo por citar el caso más trágico ahora mismo en nuestro mundo con la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, como, claro, hay que reforzar ese vector de la pluralidad, no tanto con el multiculturalismo liberal de corte anglosajón que no resuelve otras cosas. Nosotros los latinos hablamos más de interculturalidad, bueno, o de todos esos planteamientos transculturales, pero no resulta fácil. El momento se nos ha vuelto un poco en contra, ¿no? En ese sentido, aunque, en fin, no, es un reto para empeñarnos en seguir por donde pensamos que hemos de seguir. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intervenir y lo voy a hacer brevemente. Siguiendo el orden de las intervenciones, efectivamente coincido con el profesor González Alcantuz en las apreciaciones que ha hecho. Son complementarias unas y otras. Agradezco además la información que me proporciona acerca de ese trabajo en el cual ha explorado la personalidad y la trayectoria de Américo Castro. Lo voy a tener muy en cuenta porque para mí es de una gran utilidad. Y con respecto a José Antonio, admirado profesor Pérez Tapias,
no nos conocemos personalmente, por lo tanto, lo digo aquí para su conocimiento admirado. Lo que sucede es que me hace una pregunta muy difícil a la que yo voy a tratar de responder. Y además, la respuesta va a resultar muy satisfactoria para todos. Yo creo que el periodo americano es un periodo sobrevenido por la propia trayectoria vital. Es decir, se encuentra en unas circunstancias orteguianas, vamos a decir, en las cuales opta por hacer algo que le permita sobrevivir, y creo que sobrevive cómodamente, además obteniendo reconocimiento a cambio en los Estados Unidos, mucho reconocimiento. Llega con un prestigio que además lo engrandece en los Estados Unidos, y además lo utiliza muy bien en la vida universitaria norteamericana. Es invitado muy reiteradamente por universidades de todo el Estado federal, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando llega la jubilación en 1955, las cosas cambian considerablemente. Cambian considerablemente porque abandona el tono apologético, se vuelve mucho más técnico en lo que publica entonces, y aquí tenemos un documento o unos documentos excepcionales. Su íntimo amigo, Amado Alonso, nada más morir Américo Castro, publica el epistolario, un epistolario sumamente rico. Quizá hoy, a propósito del ordenamiento legal que regula la confidencialidad, no sé si se podría haber publicado, pero él lo publica inmediatamente, y ahí lo que se dice es que abomina del manual que ha publicado en los Estados Unidos para Latinoamérica, que es un libro que no le ha llevado mucho tiempo, pero en el que ha tragado sapos y culebras, pero que vamos, que se lo dice confidencialmente solo para que lo sepa. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda sobre el particular. Ahora bien, dicho esto, añado lo siguiente. Tanto Américo Castro como todos los compañeros de la generación del 14 tienen una extracción social muy similar. Todos ellos pertenecen, no sé si hay alguna excepción, y algunos de los que vienen detrás también, y de la generación del 27, por supuesto. Pertenecen a la pequeña burguesía o a la burguesía directamente. Son efectivamente partidarios de la apertura ideológica del país. Se mueven muy bien en ámbitos exógenos, es decir, diferentes de la cultura española. Han viajado, conocen países extranjeros, por cierto, utilizando la creación del socialismo krausista de la Junta de Ampliación de Estudios. Por cierto, que en el periodo republicano no se explota lo suficientemente la Junta de desconozco por qué. Aprovechan muy bien todos esos cauces y digamos que llegan a formar parte de lo que ellos mismos llaman la pequeña élite intelectual. La pequeña élite intelectual o la pequeña élite de la República, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando llega la República están en una situación muy favorable. Ahora bien, tampoco ninguno de ellos encuentra un espacio muy decidido, ya le había sucedido a Unamuno, su maestro, en el Partido Socialista. Esto es muy interesante para José Antonio. En el Partido Socialista, es decir, que se identifican con el Partido Socialista, pero no del todo, porque tienen una particularidad todos ellos, son muy oportunistas y no hago ninguna excepción. Es decir, la oportunidad la aprovechan y la aprovechan a lo largo de toda la vida. Y Sánchez Albornoz también, es decir, que no tuvo empacho mientras ponían
en la frontera al propio Amado Alonso y a otros intelectuales españoles que habían buscado el acogimiento en Argentina en pactar con el gobierno peronista de la época. Absolutamente ningún empacho. Es decir, son todos oportunistas. Incluso se podría predicar en buena medida esto del propio Madariaga. Es decir, él recalcaba mucho lo de la posición neutra, etcétera, etcétera, pero estaba presto a encontrar acogimiento en todo aquel que se le ofrecía. Por lo tanto, esto es lo que quiero decir. Bueno, me alargo mucho hablando y los académicos nos alargamos mucho hablando. Es lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, no, yo hablaba de cambio de talante, pero simplemente porque quería hacer una crítica directa, pero estoy viendo que hay poco tiempo para retomarlo. Pero bueno, en cualquier caso, estamos los que estamos y administramos el tiempo como queramos, ¿no? Me está encantando estos dos días que me estáis dejando sin visitar la ciudad de Fez por estar escuchando, pero la verdad que estoy aprendiendo mucho y estoy tomando un montón de notas, ¿no? Me ha encantado esa idea que explica muchas cosas y yo ahora a continuación, cuando me toque hablar en mi turno, lo aplicaré. Esa petite histoire de famille que decía González Alcantud aplicado a lo que yo no conocía y que el profesor Gómez Pellón ha citado sobre la rivalidad interna. Es verdad que si una clave es lo local, otra clave es lo personal, siempre personal, ¿no? Hay algo ahí que nos manda el resto del tiempo, ¿no? Pero yo quería hacer alusión en esa crítica que hablaba a la conferencia que me ha encantado también de Antonio y de Diego, porque muchas veces pensamos que hay convergencias evolutivas cuando lo que hay es una misma fuente de acceso a la formación. Cuando hablaba de Muhammad Iqbal y de Castro, si hay algo que comparten verdaderamente es su formación alemana. Esa formación alemana en aquel momento concreto tiene un nombre y ese nombre es el Volk, porque se está todavía mamando la idea romántica de tú tienes un idioma y tienes una religión, pues pide un territorio. Esa es la ecuación que Américo Castro, y yo después haré alusión a ella directamente en mi intervención, lo redescubre en un viaje a Marruecos, pero es que Muhammad Iqbal está atrapado entre dos tiempos. El tiempo del, no voy a dar mucho la lata con esta bisagra temporal, pero hay que entenderla para comprender la historia del Islam. Los dos tiempos en los que está Iqbal son los tiempos que van en Europa desde el comunismo al fascismo, que son dos momentos históricos que marcan dos tendencias del Islam. El comunismo, porque no en balde están Muhammad Abdu y Jamal ad-Din al-Afghani, los dos padres del panislamismo, están en París en el momento de la Comuna de París y ellos intervienen intelectualmente en lo que va a ser el Islam sabiendo lo que es el comunismo. Es una lucha de clases. Y se ponen a hablar del Islam y el Islam que ellos citan no tiene nada que ver con la religión. Ese Islam es la independencia de la India, del Transvaal, de países latinoamericanos. Por lo tanto, hay una lucha de clases en el panislamismo comunista, vamos a llamarlo así, de al-Afghani. Pero Iqbal es diferente. Iqbal, tomando esa idea esencialista de clase, de pronto lo nacionaliza. Estamos ya en el tiempo del fascismo europeo. Estamos en el tiempo en que en Egipto se van a crear los hermanos musulmanes nacionalizando el proyecto de un Islam como lucha de clases. Ya no me interesa lo que haga el vecino, ya es desde aquí cómo quiero crear una patria. Y Muhammad Iqbal reduce, era la palabra que quería emplear, reduce aquel internacionalismo del panislamismo comunista y se convierte, está feo que lo diga, en un fascista de la musulmanidad, porque él lo que quiere es no ser indio. Esa es mi opinión cuando leo a Muhammad Iqbal. Esa reconstrucción del pensamiento filosófico en el Islam, en realidad, es musulmanizar el Islam. Y ahí mi crítica, Antonio de Diego, es que nosotros somos especialistas en el Islam. Tenemos que marcar muy bien la diferencia entre cuando digamos pensamiento islámico y pensamiento musulmán. Muhammad Iqbal reduce el pensamiento islámico al pensamiento musulmán. Y eso era lo que quería decirte, simplemente para darte la pelota. Me parece muy interesante, a ver, escucha, Emilio, me parece muy interesante lo que dices,
pero es que yo abomino de la obra de la reconstrucción del pensamiento islámico de Iqbal. Sin duda es la peor de las obras de Iqbal. Iqbal es bueno en su poesía, Iqbal es bueno en su poema Shikba, en Jawab Shikba, es bueno en su poesía en urdu. Hay que ver cómo construye su mentalidad en urdu, en sus diarios privados. Lo otro son unas 5 conferencias que se hizo un libro y se le ha dado demasiado bombo a un texto que es un texto de su época. Desde luego a mí no me vale lo del fascismo en Iqbal, porque Iqbal tiene textos posteriores muy críticos contra el fascismo y sobre todo cuando pasó con el tema de la guerra civil en España, él lamentaba profundamente lo que había pasado en España. Yo creo que Iqbal tiene un paso más allá y ahí es donde entra su obra poética y simbólica. Él lo que propone es llegar a un universo simbólico donde el sí mismo, es lo que estoy publicándolo ahora con Pablo Benito en una cosa que saldrá en unos meses, si todo va bien, y en el que su antropología es trascendental. Él tiene un proyecto de metapolítica, no de política, y esto es uno de los puntos interesantes. Habría que ver hasta dónde la gente de esta generación, ya sea Iqbal, ya sea Blas Infante, ya sea otra gente, usan los conceptos de metapolítica, es decir, una política arraigada en un ideal metafísico, como decía Paniker. Puede gustar o no gustar, pero tiene mucha mayor trascendencia. Por eso decía al principio que su intención, o la intención en esta generación es tocar lo ontológico. Evidentemente, yo sé que tu distinción entre lo musulmán y lo islámico es muy diferente y me he quedado con ganas de hablar de lo Islamicate, pero no he tenido tiempo, que sería un concepto muy interesante para verlo a posteriori, es decir, el marco en el que otras identidades que no son la musulmana se desarrollan bajo un marco islámico, ¿vale? Entonces ahí podríamos seguir discutiendo, pero eso yo creo que va para otra, no tenemos tiempo. Después, si quieres, nos enzarzamos en otra cosa. Bueno, vamos, enhorabuena a los dos, que me han encantado las intervenciones. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muy agradecido y en esta maratón que tenemos esta mañana, sin más transición.